dominio propio, autocontrol o control de los impulsos, ¿no? Según la definición, dice que es la facultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás. Es importante, yo le hacía referencia de todas las materias que se ven en la universidad, es buena de que las sigan aplicando en sus vidas. El tema de los temperamentos y el tema el libro que se da, por ejemplo, para esa materia es temperamento controlado por el Espíritu Santo de Tina Hay. Es bueno poderlo practicar y poder saber el temperamento que tiene cada uno de los que están a nuestro cargo en el ministerio y de nuestros familiares, y poder ayudarles a desarrollar un autocontrol a través de sus habilidades que tienen de cada uno de los temperamentos, pero poder ayudarle a lo que son las debilidades, de que el Espíritu Santo pueda estar controlando esas situaciones en la vida de cada uno de ellos. Perdón, ¿lo puedo sacar? Otro recurso psicológico es la congruencia. ¿Qué es la congruencia? Es la capacidad de coherencia que tiene cada uno de los individuos que podemos llegar a tener nosotros, coherencia, de veracidad, de certidumbre, de sinceridad, que nos proporciona nuestra fuerza interior. Efesios capítulo 6, por ejemplo, cuando nos habla de lo que somos en Cristo ahora, el poder desarrollar que cada uno de los creyentes sea cuál es su posesión, y Cristo somos justificados, somos santificados, somos perdonados, somos herederos. Esa congruencia de las capacidades, tengo al Espíritu Santo que mora en mí, mayores del que está en nosotros, que está en el mundo, todas esas situaciones que están, que la persona sepa y sea consciente de esa situación, pase congruente. A mí me gusta en una de las materias hacerle la pregunta así de ¿cuántos pecadores hay en este grupo? Si investigamos la pregunta, ¿cuántos pecadores hay en esta clase ahora? ¿Ah? Y la tendencia es decir todo, pero la palabra dice que somos santos. Y dice a los santos que están en Éfeso, a los santos. El problema es que cuando nosotros nos etiquetamos como pecadores, nos vamos a comportar como pecadores. Hay un personaje allá en Argentina que se llama Mirta Legrand, que en su programa dice, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, si te ven bien, te contratan. Entonces, como vos te veas, te vas a tratar y te van a tratar así. Vos te ves pecador, te vas a acusar y vas a pecar, y cuando le preguntan, ¿qué pasó? No, soy pecador. No. Pero si vos te empezás a tratar y a exigirte como santo, no vas a tolerar el pecado, la práctica del pecado en tu vida. Va a haber congruencia en tu accionar, que tenés la coherencia, la intensidad, la certidumbre, la sinceridad de lo que sos. La otra es la empatía. Empatía es el ponerse en los zapatos del otro, es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderlo. Cuando yo soy empático, porque fíjese que cuando una persona ya está dentro de las adicciones, una de las cosas que es no es empático, porque le importa un bledo lo que sus familiares están pasando o lo que su entorno está pasando, se convierte en narcisista en lo que a él le interesa, le importa, y el mundo quiere en torno a él. Por eso justifica el tema de robar y de delinquir, porque es para costearse su droga, entre otras cosas. En el caso de las adicciones a las sustancias que no son permitidas. Pero cuando una persona es empática, piensa en el otro, piensa en los demás y se pone en la situación. El poder tener este recurso psicológico de que aprendamos, tanto la congruencia como la empatía es algo que yo lo debo desarrollar en mi persona. Tenemos los elementos, pero tenemos que desarrollarlos y convertirlos en una forma de pensar, en una forma de sentir, en una forma de accionar. Otro de los recursos es la cooperación.
todos sabemos que tenemos que cooperar, que ser cooperativos, esa capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo común, pero no todos son cooperativos. Eso, por ejemplo, ustedes lo van a ver dentro de la congregación. Hay muchas congregaciones en las que lo único que cooperan y lo único que hacen las cosas son los del equipo pastoral. A veces porque la misma administración de la iglesia los relega a ellos, o a veces porque para ellos es más cómodo ir y sentarse, calentar asiento y recibir el mensaje y no ser cooperativo, no participar. Yo creo que la iglesia, como un círculo terapéutico, tiene que, y preventivo con el tema de droga, tiene que ser fomentar el accionar cooperativo dentro de los miembros de su congregación. Lo otro es la comunicación, esa capacidad de expresar, escuchar sentimientos, emociones, ideas, etc. A veces en el tema comunicativo solamente comunicamos lo bueno que pasa, no necesariamente lo malo. Una vez decía en el grupo de los pastores, ¿sabe que yo nunca escuché que algún pastor diga, hermano, ore por mí porque estoy pasando situaciones complicadas con mi esposa, o oren por mí porque estoy teniendo un problema de adicción, o oren por mí porque estoy flaqueando y que no hago mi devocional, o porque no estoy leyendo la Biblia? No hay esa comunicación transparente. ¿Sabe por qué? Porque a veces es consecuencia de que no hay una capacidad en el entorno de escuchar, por lo tanto no se desarrolla una capacidad de expresar. Cuando se crea un entorno en el que se escucha, se expresan los sentimientos, se expresan mis emociones al margen de mis ideas, y que el que me escucha no me va a juzgar, va a desarrollar el hábito de poder expresarse, y tenemos que generar una comunicación así. Muchas veces el problema de comunicación entre la familia, sin irnos a algo tan grande como la comunicación, como el trabajo. Los hijos no se animan a expresar sus sentimientos y las cosas por las que están pasando, porque a veces los padres los cachean. ¿Qué estás deprimido? ¿Por qué decir eso? Si el que trabaja aquí soy yo, voy a tener necesidad de no trabajar, lo único que tenés que hacer es rendir bien en tus exámenes, en la escuela y todo lo demás. Entonces, no hay una capacidad de escuchar, de ser empático y ponerse en el lugar del otro. Entonces, hay que tratar de desarrollar eso dentro de los diferentes entornos. Otro de los recursos es la asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Es la capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los demás. Los dos extremos de la asertividad es la pasividad y la agresividad. Sucede algo acá, normalmente el pasivo se calla. Dice, no, mejor no digo nada, no me expreso porque me callo la boca, total. Y a veces eso es contraproducente porque llega a formar una raíz de amargura. Y la otra está el agresivo. Dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me decís eso? O sea, reacciona. Ser asertivo es el intermedio en esto, ni pasivo ni agresivo. O sea, dar en el clavo, utilizar las palabras correctas, utilizar la terminología correcta en el momento correcto y de la forma correcta. O sea, por ejemplo, no decir, vos pensaste, vos me dijiste o me quisiste insinuar que yo soy un opa. A mi parecer, lo que yo sentí, eso es ser asertivo. Por lo que vos dijiste, yo sentí que me estaba queriendo decir que yo era opa. Entonces ahí la persona dice, no fue eso lo que te quise decir. Es muy distinto al ser agresivo. Vos me dijiste opa. Bien, una cosa es lo que a veces la persona
nos falta, y esto hay que desarrollar. Normalmente somos o pasivos o agresivos. El poder responder ante una situación de la forma correcta y sin dañar al otro, pero si tampoco ser pasivo, es lo que se llama la asertividad. Algunos de los otros recursos, uno es la comprensión de la situación, esa capacidad para entender a las situaciones sociales y no tomarlas como algo personal o culparse de determinadas cosas. Eso es lo que se llama la comprensión de la situación. Muchas veces las personas solemos tomarla, lo que sucede en nuestro entorno, lo que alguien hizo o dijo, como si fuera algo personal en contra mí. Y eso es por una falta de autoestima. Pero tenemos que saber comprender la situación. Y otro derecho que va muy a la par con esto es la resolución de conflictos. Esa capacidad para interpretar un conflicto acá, y sacar las alternativas de la solución. Muchas personas solamente se centran en el problema. Sucede algo y se centran en el problema y no se centran en buscar la solución o buscar una alternativa para salir de esa situación. O sea, se quedan estancados en lo que se llama ya sea el problema o el conflicto que está pasando. Algunos del círculo de lo que vendría a ser los recursos psicológicos, esto se llama la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es el poder absorber el shock. Le digo que es un círculo porque tiene que ver con, primero tengo que ser resiliente. Pasa una situación y yo como que lo neutralizo el problema. Luego empiezo a reparar para poder minimizar los daños y los costos. O sea, no es tan grave lo que me dijo, no es tan grave lo que pasó, o si pasó tal cosa, o si me dijeron tal cosa, o si perdí, ya sea económica, emocional o físicamente, saber ubicarlos en los valores correctos de una crisis por la que se está pasando. Después de la preparación de poder minimizar los daños y los costos de la crisis que se está viviendo, ya sea emocional o física, viene lo que se llama la recuperación. Ya es recuperarse del estado anterior, recuperarse de la crisis. Ya valoré, ya puse, a ver, qué sé yo, nos chocamos en el auto. Está bien, hay daño físico, estamos todos sanos, sí, estamos todos sanos. Costo, bueno, va a costar, capaz que le vamos a tirar meses sin el auto, pero si me hubiera roto el brazo, si mi esposa se hubiera roto la pierna, ya no hablamos de la reparación y ya nos recuperamos, ya dejamos atrás esto. El problema es que muchos se quedan en el problema y no van a la recuperación. O sea, ya hay, la recuperación tiene que ver con ya pasar la página. Salgo del estado anterior que estaba en el crisis y ya me voy a la adaptación. La adaptación viene después de la recuperación. O sea, la adaptación para responder mejor ante una situación futura. O sea, esta mala experiencia, después de que yo lo reparo, me voy adaptando y lo tomo esto como una experiencia para que no vuelva a suceder. ¿Por qué, por qué, por qué sucedió esto? Me va a ayudar a evitar. Nosotros con mi esposa tuvimos un accidente bien feo. Estábamos con la llanta baja de la moto. Yo tengo una moto, tengo una chopper grande y tiene un asiento así como de reina donde va mi esposa en la parte de, ahora ya tiene su propia moto ella, ¿no? Pero íbamos, estaba la goma y digo, era un domingo y el otro día feriado, casi misión imposible encontrar delanteramente un fin de semana el peor feriado. Estábamos lejos de la casa. Entonces le dije, vámonos despacio hasta una estación de servicio y ahí debemos de echarle más aire. Íbamos medianamente despacio a 30, 40 kilómetros más por hora y ¡fum! Se bajó la llanta
se bajó de pronto, y digo, agarrate porque no cae. Traté de sostenerla en la moto y caí, y ella pasó por encima, se fisuró la muñeca, tuvimos que llevarnos en ambulancia, todo un tema. Pero de ahí, hermano, tanto ella en su moto que es nueva, como yo en mi moto, antes de salir, revisamos el nivel de aire que tienen, ya tomamos prevención. Le saqué la cámara a la moto, ya está, sí, la moto que era que llama radial, porque me dijeron que si le entra un clavo, no es lo mismo que se picha cuando está con motor. Entonces tomamos una de la mala situación y todos los días que salimos medimos cuándo está el nivel de aire y si le falta le echamos y todo lo demás. Eso tiene que ver con la adaptación. Ya nos adaptamos, ya empezamos empezamos a incorporar un hábito que antes no lo teníamos, de revisar el nivel de aire que tiene la moto de cada uno antes de salir a la calle como resultado de esta mala experiencia. Y después ya viene la transformación de las habilidades para superar las adversidades. Ahí ya yo me compré un kit de parchado de emergencia de las llantas radiales, me compré un cargador, un compresor de aire chiquitito, así que se lo carga con USB y uno puede tener ahí durante varias horas, o si necesitas echar aire, ya hay una transformación. Y luego entramos a la resiliencia, que es para pasar, ya se absorbió el shock, y cuando vengan otras cosas ya vamos a tener experiencia que nos van a seguir para seguir con este círculo que se llama el círculo de resiliencia. Ante toda situación tenemos que aprender a trabajar con él, porque tenemos un recurso espectacular. El ser, el capacitarnos para ser residentes de las situaciones que nos pasan, aunque usted no lo crea, es uno de los más grandes elementos psicológicos, no solamente para evitar adicciones, sino para evitar, porque muchas personas cuando es recurrente los problemas que les están pasando porque no han sido resilientes, es que optan por una vía de escape que puede ser una adicción. Entonces, vamos a ver otra. Hay un tema que me voy a saltar algunas cosas, de todas maneras yo le voy a dejar al licenciado Aguado. Quiero que le voy a dejar esta presentación porque quiero que aprendan a cómo puedo detectar yo una adicción. Aquí. Preguntas para saber si soy adicto a algo. Esto lo vamos a pasar así rapidito porque tomamos 10 minutos nada más y termina la clase. Tengo deseos continuos sobre X actividad o X insumo y he hecho esfuerzos para controlar o interrumpir esa situación o ese consumo y no he podido. Entonces, ahí ya hace la primera pregunta para que me va a dar pauta para ver si es muy persistente el deseo, la práctica, el tiempo que le estamos dedicando y el tiempo que hemos intentado salir y los fracasos, como para poder pensar de que hay una adicción, ya sea a una práctica o a una sustancia. Y otro, me noto con una necesidad mayor de esa práctica o esa sustancia que cuando comencé con ella, como le dije, que va pidiendo más. Si cada vez va aumentando más, tiene que ver con el término de tolerancia, es porque no está siendo tolerante, te va pidiendo más y te va pidiendo más. ¿No? Acá tiene que ver, decía, como el ejemplo del tema de las drogas. La tercera pregunta, ¿he sentido un síndrome de abstinencia si dejo durante algún tiempo esa práctica o
o ese producto o ese insumo, eso ya puede ir determinando de que también, esas son preguntas, son 10 preguntas que me tengo que hacer frente a una situación para ir viendo si es que estoy entrando en un círculo de adicción. Empleo mucho tiempo en esa práctica o en ese insumo. Se ha reducido, he reducido otras actitudes sociales por estar centrado o dedicarme más a eso. Ya eso puede ser un detonante de adicción. Y así, a medida que va avanzando, empleo mucho tiempo en esa práctica o en ese producto o lo que sea, esa sustancia, ha reducido otras actividades sociales para dedicarme más tiempo a ella. Bueno, el quinto, ha producido algún tipo de problema en otras áreas de mi vida, conflictos con laborales, familia, justicia, con amigos, la práctica de lo que estoy teniendo en práctica, sumo. Alguien a mi alrededor me ha dicho que cree que tengo un problema con esa práctica. Vamos por 6. La 7, puede ser que no sea fácil para mí identificar mis emociones, expresarlas y manejarlas. Es otra de las preguntas. Las octavas, esa práctica o esa sustancia tiene una función de escape, invitación a la desconexión o como una especie de anestesia en mi vida. Ahí puede ser que ya estoy entrando en un círculo de adicción o aún más, que ya está siendo profundo, casi ya adicto, ¿no? He utilizado algunos de estos mecanismos de defensa para justificar el consumo de la práctica o ese insumo, la negación. No, a mí no me ocurre, no tengo ningún problema con el celular o con las películas que miro, no soy adicto. Uno de ellos es la negación, la otra es la minimización. Como decía este hermano, ¿no? Es un pequeño problema. Ya 4 años que lo llevaba de creyente y no lo pudiese, pequeño problema, y a veces se discute con personas, con personas en su entorno pequeño y con su entorno grande por esa situación y lo minimizan. Otro es la idealización. No, lo que pasa es que a mí, como me decía Manuel, ¿no? A mí me hace olvidar de la situación en la que yo estoy. O sea, él no lo veía como un problema de adicción. Para él lo idealizaba. A mí la marihuana, el porro me hace salir de mi realidad mala por algunas horas. ¿Okay? La otra es la racionalización. Si quisiera, lo podría dejar en cualquier momento. Es la típica, pero no lo dejo. Son algunas preguntas o algunos de los recursos que han utilizado, pero siguen en el mismo baile, ¿no? Y bueno, aquí menciono algunos casos, pero por amor al tiempo, alguna pregunta que hemos visto. Ustedes van a ver que cuando vean la cartilla, mucho de lo que hemos hablado acá no está en la cartilla. Porque yo siempre que doy las clases, que sea de licenciatura o de maestría, es un aporte, un suplemento de lo que está en la cartilla. Porque lo que está en la cartilla yo sí lo tengo que leer para resolver el trabajo. Entonces no tiene sentido que hablemos de eso si después lo tienen que leer y lo que hacemos es ampliar un poco el conocimiento en base a la experiencia que tenemos. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Nada? Vista que el muerto no declara, lo quedamos muertos. Licenciado Aguado, la clase ha terminado. ¿Me salió bien eso, no? Si puede venir acá para concluirlo o alguien que nos diga en oración para terminar. No sé si tiene alguna pregunta, podemos hacer una ronda y una ronda, 5 minutitos. O no se entendió nada o se entendió todo.
a los que están conectados allá, ya la clase de amados pastores ha terminado. De igual manera, procuraremos mandar el material digital y algunos impresos. También aquí a ninguno di material por si acaso. Así que le agradezco. Bueno, pastores, no sé si no hay ninguna pregunta, le agradezco por estar presente. Sé que hay mucha ocupación, mucha responsabilidad en el ministerio, en la familia, en el día a día que desarrollamos. Vamos a orar para terminar. Pastoral, les voy a pedir ahora que pueda orar para poder concluir. Y los que quieran servirse, hay pancito vallegrandino por si acaso.